¡Pensadores! De que estos indígenas del siglo XXI no son indígenas, son mestizos. Para mí la leyenda negra ataca a los mismos pueblos indígenas. Pues hemos comprobado más de una vez que los sacrificios humanos aquí en México eran reales. Pues incluso desde la península, yo me imagino que hasta en la misma época en la que se narró ese hecho, pues se veía todo este tema incluso de la columna de cráneos y tal, pues como una exageración de los sí, hay un final, incluso... Sí, la columna, el nombre de la columna se llama, el que tú llamas columna, se llama Zompantli, que viene del vocablo náhuatl, que es Zom y Pantli. Pantli es bandera, y Zom es, ¿cómo decirlo?, una moderación para hablar de cráneos. Entonces, Zompantli, por lo tanto, quiere decir bandera de cráneos. Bandera de cráneos. Así es. ¿Qué interpretación se le da a la palabra bandera en este lenguaje? Más bien creo que bandera, en el sentido náhuatl, está más enfocado a ser un estandarte, como una señal. Sí. Como algo que se muestra, porque, o sea, sí existían banderas. Acá sí existían banderas en el concepto occidental. Pero ahora imagínate que ya estás tomando el concepto bandera para hacer incluso una estructura, ¿no? Entonces yo creo que es una bandera como de... Culturalmente hablando, sería una bandera como del mensaje que los mexicas quieren darle a los otros pueblos si se meten con ellos. E incluso hay una anécdota muy interesante de Hernán Cortés y de Bernal Díaz del Castillo que encuentran en sus respectivas obras. De Hernán Cortés las cartas de relación, la de Bernal Díaz del Castillo, que se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, librazo. Mencionan que en 1519 hicieron un Zompantli, los mexica, en un lugar que se llama Sultepec Tecoaque, actualmente Tlaxcala, pero el Zompantli no era de cráneos mexica, el Zompantli era de cráneos de españoles y de cráneos de caballos. Muy interesante lo que sucedió ahí. El mismo Hernán Cortés lo dice, o sea, que el Zompantli era una estructura para infundir miedo en el corazón de los enemigos. Textualmente así lo dice Hernán Cortés. Fíjate, y no es hasta hace mucho que eso se comprobó como tal sí. Arqueológicamente. Es muy interesante porque, o sea, imagínate, el Zompantli como tal, esta estructura, aparece en prácticamente casi todos los documentos hechos por españoles en el siglo XVI. O sea, prácticamente todos los españoles coinciden en que había un Zompantli en Tenochtitlán, había uno, pero nunca lo habían encontrado. Ahora imagínate, pasaron casi 300 años en que la gente se preguntaba, ¿y dónde está el supuesto Zompantli mexica? Claro. No lo encontramos. Y fue hasta 2015 que el equipo del arqueólogo Raúl Barrera, que es un arqueólogo que yo admiro mucho, localizó en la calle de Guatemala, junto al Centro Cultural Español, así se llama, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, localizó el mítico Zompantli, ¿no? Y esto, pues, como tú entenderás, pues muchas teorías e hipótesis indigenistas, pues se vinieron abajo, se derrumbaron totalmente. Claro. Los sacrificios humanos se venían dando desde antes que los mexicas. O sea, nosotros dividimos el periodo prehispánico en tres: preclásico, clásico y posclásico. Los mexicas solo vivieron en el posclásico. Durante el clásico y el preclásico ya se llevaban a cabo sacrificios humanos. Ahora, se supone que durante el reinado de un tlatoani que se llamó Moctezuma Huilcamina, no confundir con Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma Huilcamina... Moctezuma Xocolosqui es el que conocemos de encuentro con Cortés, correcto, ¿no? Sí, correcto. Moctezuma Xocoyotzin es el que ustedes conocen como el que tuvo el contacto con Cortés, pero su abuelo gobernó Tenochtitlán y se llamaba Moctezuma Huilcamina. El caso es que durante el reinado de este Moctezuma Huilcamina, el primero, hubo una hambruna en Tenochtitlán muy fuerte. Se estaban muriendo de hambre, literalmente. La hambruna se dio por una sequía que hubo una sequía terrible que duró muchísimos años. Y pues evidentemente como los sacrificios no humanos ya no estaban sirviendo, se pensó entonces que el elixir más preciado que podía tener un humano es su sangre. De hecho, el alimento de los dioses era la sangre, ni siquiera los corazones. La gente piensa que sacaban los corazones y eso era lo que ofrendaban, pero no. Lo que se ofrendaba era la sangre, porque una vez que tú extraes la sangre, la pones en un contenedor, la quemas y el humo es el alimento de los dioses, el humo de la sangre quemada. O sea, eso se conecta totalmente con
con otras culturas como los judíos o todo esto que hacían sacrificios de cabras, cosas así. Sí, evidentemente. Entonces, pues, esta hambruna generó que, pues, como los chamanes ya no estaban siendo efectivos para las cosechas, pues se determinó que entonces los humanos, al nosotros como nos asumimos como lo más grande, pues nosotros éramos... Joder, se cortó otra vez. Mira, los sacrificios humanos, pues como los chamanes ya no eran efectivos, dedujeron que lo más preciado pues éramos nosotros, ¿no? O sea, lo más elevado, y por lo tanto empezaron a sacrificar a las personas. Ahora, no todos los sacrificios humanos era por extracción de corazón, había mucha variedad de sacrificios. Por ejemplo, bueno, los sacrificios estaban condicionados con respecto a las festividades que se llevaban. El calendario mexica tiene 360 días y 5 días de mala suerte. Ahorita no recuerdo exactamente cuántos meses y cuántos días, pero hay dos tipos de calendarios, el Tonalpolhualli y el Xohualpohualli. Uno de los calendarios está enfocado a los ciclos agrícolas, mientras que el otro está más enfocado a un ciclo espiritual creado por los propios mexicas. Entonces, pues estos ciclos, estos calendarios, indicaban qué tipo de sacrificio se debía de hacer en ciertas épocas del año. Por ejemplo, había un dios, el dios Xipetotec, el dios de la tierra, por decirlo así, el dios de la fertilidad. A este dios no se le ofrendaban corazones, porque si tú le ofrendabas un corazón a este dios, era un insulto. Tú tenías que ofrecer la piel. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Agarraban a los capturados o a voluntarios, los desollaban, y junto con la piel, con el cuerpo y su músculo, los aventaban al pie de los templos dedicados a Xipetotec. Por ejemplo, los sacrificios a Tlaloc. ¿Lo que aventaban eran qué? ¿Aventaban los cuerpos por las escaleras estas, no? No. O sea, los cuerpos ya una vez que estaban desollados, los dejaban al pie del templo. Jamás los dejaban caer desde el templo. O sea, desde el templo los dejaban al pie del templo, abajo. No los tiraban al pie del templo. Porque eso podría ser un insulto. Porque si tú tirabas un cuerpo desde arriba del templo, eso está haciendo alusión al nacimiento de Huitzilopochtli. Y si tú estás haciendo un sacrificio a Xipetotec y aludes al nacimiento de Huitzilopochtli, eso es un insulto dentro de la misma cosmogonía mexica. Totoraco, a ver si vas a tirarme al desollado por las escaleras y vamos a tener un problema con Chipetote, que ya te digo yo, si me vas a desollar a alguien, me lo haces bien. Tenemos que tener claro que la historia de México antes de los españoles, antes de la llegada de los españoles, toda la historia que nosotros conocemos de los pueblos indígenas fue contada por los mexicas. Es decir, los mexicas agarraron la historia que ya había y literalmente quemaron y reinterpretaron la propia historia. Antes que los mexicas, hubo otras civilizaciones como los teotihuacanos y es muy importante esta que voy a mencionar, los toltecas. Los toltecas son una civilización que estuvieron en un periodo, en el final del periodo clásico, que nosotros conocemos como el periodo epiclásico. Es uno de los periodos más turbulentos en cuanto a la dinámica prehispánica porque hay muchos cambios de poder, hay muchas peleas entre todos los pueblos que están buscando tener el centro hegemónico porque Teotihuacán cayó. Teotihuacán deja de ser el centro hegemónico y aquí hay muchas peleas. Los toltecas fueron una sociedad que trataron de rescatar lo que quedó de Teotihuacán, lo poquito que quedó. Se asentaron en un lugar que actualmente se llama Tula, en el estado de Hidalgo, en el norte, más bien centro-norte de México. ¿Qué pasa? Los mexicas en su procesión que venían desde Aztlán, llegaron a esta ciudad de Tula, pero cuando llegaron a la ciudad ya estaba abandonada, ya estaba en ruinas, ya estaba destruida. Entonces, los mexicas vieron, y lo que vieron lo reinterpretaron como ellos lo entendieron. O sea, ya no existía un tolteca que les dijera qué significaba lo que estaban viendo, porque los mexicas encontraron murales, encontraron monolitos, encontraron documentos, encontraron cerámica, encontraron armas, encontraron muchas cosas, pero no sabían qué significaba. Entonces ellos lo reinterpretaron. Quetzalcóatl, el dios Quetzalcóatl que todos conocemos, no es un dios mexica, no es un dios originalmente mexica. Quetzalcóatl es una deidad que tenemos la hipótesis es teotihuacana y tolteca, porque las primeras evidencias de esta deidad están en estas ciudades, no es mexica. Los mexicas lo que hicieron es que en su procesión y en su proceso de conquista, ya una vez establecida su ciudad, absorbieron a los demás pueblos, y esos pueblos al absorberlos, absorbieron sus creencias religiosas,
y por lo tanto un dios que no era mexica se volvió mexica. Es el caso de Xipetotec, es el caso de Quetzalcóatl. Lo que pasó fue que de alguna manera, no sé, eso sí no lo hemos podido comprobar y no sabemos cómo, de alguna manera los mexica en Tula y en Teotihuacán encontraron, nosotros pensamos que encontraron documentos, códices, algunos libros para que se entienda en el sentido occidental. Y ellos interpretaron, porque se supone que el fundador de la ciudad de Tula, el que fundó la ciudad de Tula fue Quetzalcóatl. O sea, según la visión tolteca, Quetzalcóatl no era un dios, era un hombre que trajo civilización, un hombre que trajo sistemas agrícolas, y es muy curioso porque las propias crónicas mexicas mencionan que Quetzalcóatl era un hombre alto, blanco y barbado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podría ser un portugués que se fue allí a poblar eso, ¿no? Deja tú eso. Nosotros pensamos, y esa es una hipótesis, no me voy a decir que es verdad, nosotros pensamos que fue un vikingo, porque no sé si has escuchado la leyenda de Leif Erikson. Sí. Nosotros pensamos que de alguna manera allí pudo haber una conexión pre-mexica, o sea, antes de que los mexicas se establecieran, de alguna manera algún vikingo se coló y no sé, y tú debes de saber, los vikingos como tal eran agricultores. Hay un asentamiento vikingo en el norte de América. Exacto, hay un asentamiento que está completamente despoblado, pero está. Sí. Sí. Arqueológicamente está comprobado de que sí, los vikingos sí llegaron al norte de América. Lo que no tenemos prueba es de que se fueran hacia el sur. Pero te pones a pensar, ok, están hablando de una civilización, porque los toltecas vivieron entre el 600 y el 900 después de Cristo. De alguna manera, pensamos que una persona fundó ciudades. Pero cuando los mexicas llegan, dicen, es que Quetzalcóatl no es una persona, es un dios. Y entonces los mexicas dicen, es que nosotros dicen, ahora vamos a estudiar. Claro, porque ellos dicen, mira, pero este tío tan extraño. Claro, ahora imagínate, ven llegar a Hernán Cortés con sus caballos, con su armadura, que él brillaba totalmente contra el sol, es blanco y es barbado, pues en un principio sí se confundieron y pensaron que era Quetzalcóatl. ¿Se confundieron? ¿O estábamos predestinados para ello? Yo veo muy fácil de vender esta idea de los vikingos porque no sé quién habrá influenciado en quién, si History Channel en los arqueólogos o los arqueólogos en History Channel, pero cualquier idea que permita que Hispanoamérica se desarraigue de sus raíces españolas y encuentre sus raíces en cualquier otra cosa es muy fácil de vender. Así que no sé yo. El indigenista te va a decir, es que tus ancestros españoles vinieron a conquistar y vinieron a saquear mi país. A mí creo que sí se debería de enseñar lo que tú dices, pero sin caer en lo que yo odio, lo políticamente correcto. Es decir, debería haber un sistema común educativo donde se nos enseñara a todos.